Hola, mi nombre es Eva Soraya Calderón. En el día de hoy vengo a abordar los cambios normativos y políticos del sistema político colombiano en cuanto a la Constitución de 1991 a 2018, es decir, 27 años de la Constitución a los cambios que ha tenido desde las reformas políticas y sus actos legislativos. Esto desde el marco de la configuración que ha tenido entre el sistema de partidos, el sistema electoral, la mecanismos de participación y también el tema del sistema de gobierno. En ese sentido damos campo para hacer la comparación que tiene dentro de la estructura política colombiana, primeramente la comparación de la Constitución de 1886 a la Constitución de 1991 para comprender cuáles fueron sus dinámicas. Primeramente, pues se puede decir que se pasa de un Estado anteriormente social a un Estado social de derecho. Esto es de la sentencia 406 de 1992, que promulgaba que Colombia era un Estado de derecho, desde un Estado, dos vertientes, desde un Estado de bienestar y desde un Estado constitucional pluralista, es decir, desde lo democrático. También podemos decir que se da toda la libertad de culto, es decir, como les decía, pasa de un Estado confesional a un Estado laico. Se da la apertura democrática, es decir, se fortalece la democracia y se da el pluralismo político. También se da la creación de un gran mecanismo que es la acción de tutela, que le da paso a la defensa de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, ¿cuáles son? Y son diferentes para los ciudadanos para que hagan uso de esta acción de tutela, y es el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad humana, también de la integridad física, etc. Todo esto para, como les decía, defender esos derechos y hacer ejercicio pues desde este mecanismo. Igualmente se da el tema de la participación, como les decía, los mecanismos de participación que son las consultas populares, son el referendo, son también la acción de tutela, la acción popular, que está más direccionada a un fin económico, un lucro, ¿no? También se da la descentralización de las entidades territoriales, es decir, que la 1886 era más de corte centralista y era más de corte confesional, es decir, era un Estado solamente de derecho y no tenía toda esta amalgama, digamos, de derechos, pero sociales, dando netamente, digamos, el centro, digamos, de partida pues al ciudadano, de que pudiera también tener unas garantías de libertad de expresión, de libertad, digamos, también desarrollarse la persona dentro de un ámbito. En ese sentido, pues también de uno de los mayores logros, decía que la acción de tutela en el artículo 86 también se puede decir que se cambia de un estado de sitio a un estado excepcional, es decir, de excepción. También se da el nacimiento del ente que es la Fiscalía General de la Nación, que se encarga de investigar y acusar para que haya un equilibrio de poderes. También se da la creación del Alto Tribunal, que es la Corte Constitucional, que hace defensa y amparo a esos derechos que están consagrados en la Constitución. También se da todo el tema del derecho y la garantía de la equidad social, que es lo que también hace muy hincapié en la Constitución, y también todo el tema que hablaba de la democracia y la participación, y se da prioridad a los derechos. Como les decía, también para 1924 pues viene haciendo más el tema de reforzar la vicepresidencia, que se pueda, digamos, hacer por. También para el 1996 se da la elección de gobernadores. También el tema que cambia al sistema político para el 91 es que se da todo el tema de la Defensoría del Pueblo, que dentro de las entidades territoriales, dentro de los 32 departamentos y de sus municipios, pues están constituida una defensoría para, digamos, velar por los derechos. También en el sistema de salud se da un cambio con la ley que conocemos, la ley 100, 1993, para prever que se esté cumpliendo todo el sistema integral de salud, lo social,
y pues digamos ver la prestación de servicios públicos, ¿no? Digamos, meramente también de la salud. En ese sentido también se da una autonomía en el Banco de la República y en el en la ley 99 de 1993 también se hace énfasis en que debe haber una defensa del territorio, de la naturaleza y pues también se da la importancia de las minorías étnicas y políticas de nuestro país, es decir, desde una jurisdicción indígena también, y pues claramente tendrán, digamos, curules más adelante en el Congreso, pues representando especialmente esa circunscripción. En ese sentido, pues también en los afrodescendientes. También se da el régimen de regalías, es decir, que dentro de los recursos de las entidades territoriales, pues se va a ver esa distribución del subsuelo, que anteriormente en la Constitución del 86 pues decía que eso no se puede hacer, ¿no? Ya el Estado, pues dueño del subsuelo, lo puede garantizar. Se da también todo el régimen de inhabilidad, es decir, que no vaya a incurrir en delitos graves, pues porque sería algo muy punitivo, o si no, pérdida de la investidura. Igualmente el tema de la acción popular, como venía anteriormente diciendo, el tema de la acción de incumplimiento, entre otros. Se da también la doble nacionalidad, es decir, anteriormente no se decía que si un colombiano se iba del país, pues ya no tenía esa doble nacionalidad. Ya con esta constitución pues se da el campo a que si está por fuera, pues también puede hacer ejercicio pues de su derecho al voto en el extranjero. También la familia como núcleo, es decir, como pilar en la sociedad, es uno de los también de los momentos que cambian en la Constitución. Otro de los cambios también es el tema, pues, la participación democrática y la apertura, pues, sí, democrática que desea. En ese sentido, para dar campo ya a la Ley 30 de 1994, esta ley va a ser una diferenciación clave de lo que es un partido y un movimiento. Pero ustedes se preguntarán qué es un partido y un movimiento. Decía Eduardo Pizarro, pues que hay una atomización ya de los partidos también, ¿no? Entonces anteriormente era el tema del bipartidismo meramente, pero ya se da campo a todo el tema de los multipartidos o este sistema de partidos. Es decir, dentro, digamos, de la constitución de estos es primeramente que deben tener toda una reglamentación jurídica, pero deben primeramente los dos tener unos estatutos y una personería jurídica, si no, entonces están en cero. En ese sentido, pues, ¿qué es un partido político? Un partido político son instituciones permanentes que buscan claramente ejercer su participación, su derecho a elegir y ser elegido, pero para acceder al poder, obviamente por elección popular, generando decisiones políticas. Igualmente deben estos tener dentro de sus ideas, deben tener pues claramente algo muy programático, algo muy clave dentro de su partido político. Y pues digamos en el artículo 20, desde esta ley, ahí el artículo 24 y 29 habla sobre todo el tema de la propaganda electoral, cuáles deben ser el funcionamiento y cuáles deben ser como los pasos para poder generar la propaganda electoral y que no vayan a incurrir en irregularidades, porque muchas veces se cae en eso. Entonces esta ley lo que promueve es eso, digamos que a la hora de constituirse pues tener mucho cuidado, y también todo el tema de unos programas que sean acorde también a la sociedad, pero, y que no vayan a afectar. En ese sentido, ¿quién se encarga de dar cuentas de todos estos aspectos? Es el Consejo Nacional Electoral. Este órgano pues va a dar cuentas a autoridad de cómo está haciendo el ejercicio. Pero entonces, ¿qué es ahora sí movimiento político? Bueno, estas son asociaciones que están conformadas por ciudadanos que buscan libremente participar, pero también influir en la voluntad popular también. O sea, estos también harían como el juego, por decirlo así, o el papel de que las personas pues deben de ir por el lado del abstencionismo. Entonces,
pues digamos, ellos van a buscar también hacer parte de elecciones, ¿sí? También, ¿cuáles son los puntos claves dentro de esta ley? Bueno, entonces, primero, que contener unos estatutos, eso claramente ya está dicho. Otro, el tema de la personería jurídica. Otro, el tema de que estos candidatos y directivos deben dar cuenta pues que hay una regulación y también, o sea, están reglamentados, pero también tienen que estar limitados. Entonces también que a la hora de hacer su publicidad pues dar cuenta que sí están financiados, pero entonces no pueden incurrir en delitos, ni que el Estado pues a la hora que es el financiación estatal pues también tienen que dar todo de cuenta de lo que ellos mismos hagan ejercicio, de lo que ellos mismos hagan ingresos o egresos. En ese sentido, pues también se les da, digamos, todo el tema de cuáles son los pasos para hacer una propaganda electoral dentro de la sociedad, con también la ANTV, es decir, la Asociación Nacional de Televisión, para que también a nivel de la cobertura nacional, pues digamos, sean reconocidos. También el tema del voto, que es crucial para comprender a también digamos corporaciones populares, ¿no? También el tema de la participación y derecho a oposición que tienen claramente estos partidos y movimientos. En ese sentido, pues esto como en grosso modo, líneas generales, lo que trata esta ley. A continuación vamos a hablarles de la reforma del 2003. Esta reforma, acá como les decía, es desde el sistema electoral. Bueno, ¿qué trata esta reforma? Hay que decir que se encuentra el acto legislativo 1 de 2003. Ahí se habla claramente pues de la atomización de partidos, pero entonces dice que dentro de esta reforma es la primera que se da a hablar sobre el tema de la escritura, es decir, del tema de ganarse un puesto. Entonces, digamos, por medio de la inscripción a la hora de un partido o movimiento político. La elección, entonces, ¿qué es una elección? La elección, según el concepto, es el mecanismo de participación, de elegir y ser elegido. Eso está consagrado en la Constitución. Bueno, la adopción de medidas de carácter electoral ¿qué se dice ahí? Entonces, que dentro de las organizaciones políticas, entonces se puede, digamos, también dar cuentas por quién se quiere votar, y pues digamos esa lista de candidatos pues tiene que dar cuentas de la competencia electoral. Entonces todas unas medidas regulatorias, este tema del sistema de partidos, de las circunscripciones a nivel nacional y especiales, pues en las especiales casi no ganaría, sino que ya están ganadas, o sea, ya están ganadas, pero entonces no necesitaría, digamos, de hacer un esfuerzo en el sentido de que ya hay algo especial para ellos. Pero entonces ya los partidos, los movimientos que hacen uso de este ejercicio, pues tienen que presentar una lista única por partidos o movimientos políticos para elecciones, para corporaciones públicas. Es decir, esto es del marco de lo electoral. Bueno, entonces, ¿cuáles son los artículos que están consagrados dentro de esta reforma de 2003? Entonces, ahí dice que en el artículo 108 hay unos mínimos umbrales, es decir, que dentro de ese campo hay un 2% del umbral, es decir, que se debe ganar. Entonces, para aspirar a ese escaño, ese puesto, entonces establecido por primera vez para tener participación política. Bueno, dando estabilidad pues al sistema, es decir, para dar una mayor estabilidad al sistema político y la gobernabilidad. También se dice que está el mecanismo del voto preferente. Este voto preferente es decir que se puede votar por un particular y pues no necesariamente tiene que ser por un partido o un movimiento, como le dice preferente para el ciudadano. Está también la cifra repartidora, es decir, eso es por el número de votos válidos, o sea, los que hay con la cifra repartidora. Esto está constituido en el artículo 263 de la Constitución ya reformada. También está todo el tema de la eliminación de la doble militancia.
esto que no vaya a recurrir como un caso que pasó con Ángela María Robledo, que todavía está en Consejo de Estado, pero ya salió una sentencia y falló, pues la Corte falló, pero entonces decían que ella, pues digamos, estuvo con el partido o sea, momento cuando fue la vicepresidencia que se lanzó fue el partido, perdón, la Movimiento de la Comunidad Humana, pero no tenía personería jurídica. Entonces ahí está el debate, si no tenía personería jurídica, pero ella en un momento también fue militante del partido Alianza Verde. Entonces ahí uno no puede tener, o sea, debe tener mucho cuidado para no incurrir en la doble militancia, porque en la doble militancia es que genera que pueda perder el curul, o si no, pues digamos, automáticamente pues esto afectaría claramente pues digamos el tema electoral. Dentro de la creación de la Comisión de Conciliación de Textos Legales entre el Senado y la Cámara, es decir que toda esta reforma política también la hace el Congreso en pleno, pues para dar cuentas de todos los aspectos que están dentro también de lo electoral, ¿no? Y pues digamos también, esto aplica no solamente desde lo nacional, o sea, desde el Congreso y el Senado, o sea, desde el Senado, o sea, el Senado y la Cámara, sino que también aplica desde las entidades territoriales, o sea, desde el departamento, los gobernadores, alcaldes, los concejales y diputados. Entonces, esto aplica para todos los que quieran constituir, digamos, partido y movimiento o grupos significantemente ciudadanos. Bueno, también dice que hay dentro de esta reforma hay una definición como mis periodos institucionales y no personales de los mandatarios locales y regionales. También hay un sistema de colectividades políticas más claramente definidas, con pocos actores y más o menos diferenciado entre ellos. Es decir, que se busca pues que, como les decía, siempre va a querer una limitación. Es decir, claramente pues que haya un pluralismo, ¿no? O sea, que haya todo el tema pues de la democracia, eso, pero entonces que haya una limitación. Entonces pues se busca eso. También se habla mucho dentro de esta reforma el uso del voto en el artículo 258 y también pues digamos que ellos tienen digamos un derecho político que digamos es el tema de la réplica, que se habla mucho siempre para que la oposición pueda hacer el control político y pues el derecho a la réplica. Otro, digamos, dentro del sistema de gobierno que me parecía muy importante mencionar fue que, digamos, en el gobierno de Uribe, en el cambio constitucional, que fue el acto, digamos, del 2 de 2004, que se empezó a hablar, afectando un poco el equilibrio de poderes, fue pensándose el tema de la reelección. Ya para el 1996, la ley de 996 del 2005 sea el tema de la reelección presidencial. Es decir, esto dentro de la democracia pues fue digamos un hito también, pero digamos en términos de análisis pues está muy mal visto, porque es querer perdurar en el poder y pues se quiere dar campo a que se dé otro periodo, otro gobierno, ¿no? O sea, esto desde el sistema de gobierno. Dentro de la ley 996 del 2005 también podemos decir que está la ley de garantías electorales. El pago de anticipos también está dentro de esa ley, que es el pago para gastos de campaña e igualdad a los candidatos. Es decir, que no vayan a incurrir en un delito a la hora de la contratación de los servidores públicos, porque anteriormente se veía mucho eso. Entonces, que esta ley de garantías pues que tenga de verdad un suficiente. También pues está la reforma política del 2009. Esta reforma política del 2009 está en marco de qué? Surge básicamente por el escándalo de la parapolítica. Parapolítica conocida en Colombia por los vínculos que se tuvo con los paramilitares y la clase élite del país. Entonces, a raíz de eso surge en aras de poder
digamos, pues hay una silla vacía, de que se iban perdiendo la investidura por delitos graves, entonces se reforma estos artículos diciendo pues que cuáles son los pasos a que se pierda, o temporales o absolutos. Entonces, digamos, si son temporales, pues digamos, en el momento de que se está en proceso, ¿no? Pero entonces no se puede como tal reemplazar el curul. Igualmente, pues hay unas medidas como castigo político, pérdida de curul, lo que hablamos, o pues sanciones, digamos, ya desde tema económico a los directivos y organizaciones políticas. También está, digamos, si son, como les decía, delitos graves, pero todo esto desde una sentencia ejecutoria. Así es que esto es lo que marca claramente las sentencias. En el artículo 107 también se dice cómo se debe fundar y organizar, digamos, un partido o movimiento. También habla esta reforma de si se puede uno libremente pues afiliarse o retirarse. O sea, uno tiene su derecho, o sea, hay deberes, pero también hay derecho de que libremente uno lo pueda hacer. También hay algo muy crucial, es que a la hora de financiación pues también se puede uno, digamos, convocar una consulta popular para hacer, digamos, sí, digamos, una consulta pues ante la entidad territorial que se quiera hacer. En ese sentido, dice que hay una cita dentro del artículo que dice: quien sigue siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a las siguientes elecciones por un partido distinto. Es decir, que sí, en los términos de los, o sea, es decir, de los 12 meses, si yo me quiero presentar, o sea, me quiero salir del partido y quiero cambiarme a otro, pues yo lo puedo hacer, pero entonces en términos de 12 meses, o sea, me salí, pero en 12 meses yo lo puedo hacer en otro partido. Bueno, acá tenemos dentro del mapa colombiano, tenemos, les muestro acá digamos, todo el tema de los 32 departamentos y cómo se mueve desde el Consejo Nacional Electoral. Mucho desde de los departamentos que hacen pues también todo en el ejercicio democrático de sus partidos. Bueno, también se dice que se incrementa ya en la otra reforma, la del 2%, esta se incrementa el 3% el umbral, para que, digamos, en las elecciones del Congreso pues se tenga también, digamos, hay un derecho, que es el tema pues de participar. Se prevé también una mayor también se busca, como les decía, mucho el tema de que sea más reducido el número pues de número de partidos y de movimientos, pues para que nos vaya a haber una recarga, pues porque hay muchos partidos políticos, mucha pluralidad. Dice que ya anteriormente también está la ley para representaciones, lo que hablábamos, que desde la 91 pues hay las circunscripciones especiales de minorías étnicas y raciales. También están que los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir a candidatos, es decir, que pues si se quiere también se pueden inscribir, o sea, a otros grupos. Y pues también el artículo 109, lo que hablaba de todo el tema de la financiación, es que el Estado pues cubrirá alguna parte de esos gastos parcial. Entonces el tema de las consultas, perdón, a nivel nacional o de las entidades territoriales, siempre y cuando pues sea parte pues de un movimiento, un partido, pero con personería jurídica. Y pues también a los candidatos, etcétera, que estén, digamos, en ejercicio democrático. Bueno, también está la votación directa. Hablamos de que los miembros digamos, de las corporaciones o dentro de los partidos movimientos, pues ellos van a tener, digamos, la representación nominal y que van a mostrar pública, expresa pues su votación, todos sus ingresos, egresos. También ellos van a mostrar esa equitatividad de las representaciones. También dice que hay un espacio publicitario para ellos, que ellos se van a hacer desde la cobertura nacional, dando cuentas, digamos, como todo costeado por el Estado también, o sea, una parte, pero entonces aquellos candidatos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos cuya postulación cumpla con los requisitos necesarios.
Otro también de los artículos es que habla que ellos no tendrán suplentes ni falta, o sea, las faltas temporales no harán lugar a reemplazo. Igualmente, pues también habla sobre la nulidad, o sea, se va a anular la elección por una irregularidad, o sea, lo que hablábamos anteriormente de si hay un escándalo grave, como el tema de la parapolítica o vínculos con grupos armados ilegales. También se dice que el CNE, o sea, el CNE, el Consejo Nacional Electoral, va a vigilar y controlar a sus representantes legales, directivos y todo el tema de lo electoral, lo de partidos, a ver cómo está haciendo su funcionamiento y su organización. También van a decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o cargos de elección popular cuando exista plena prueba de que ellos están incursos a una causal, o sea, va a haber inhabilidad por unas causales que presenta la reforma. En ese sentido, pues hay que tener mucho cuidado para que no haya ese tema de la inhabilidad que muchos le temen pues, cuando están haciendo ejercicio de la política, y tener mucho cuidado. Y finalmente se modifica pues como hay dos actos, está el primer acto que el que les acabo de mencionar y está el acto 2, que es el acto legislativo 2 de 2009, que habla básicamente es de meramente el tema de la salud, de todo el tema de los estupefacientes, de que debe haber una atención muy responsable, muy prioritaria a los servicios de la salud, la prestación de servicios y también el saneamiento ambiental, que todo esto está a cargo del Estado. Bueno, vamos a continuación a hablarles de otro de los grandes cambios que tuvo la Constitución. Después de la Constitución fue el cambio de la Ley 1475. Esta Ley 1475, que es los de principios, digamos, claves, otra vez remitiéndonos a los partidos y movimientos políticos, es los principios rectores. Entonces, esta 1475 habla que dentro de los partidos deben primero tener pluralismo político, tener transparencia, objetividad, tener igualdad, lo más importante, equidad de género, que haya paridad, hay también moralidad y etcétera, o sea, que todo esté en el marco de los estatutos. Bueno, uno de los aspectos que habla este tema es que está prohibido la doble militancia y presentarse en otro partido que no sea el ejercicio. Como les decía, pues se debe renunciar si lo hace o si no se pierde. En el artículo 7 está contenido en los estatutos que deben, pues digamos, tener un fortalecimiento de las bancadas, del régimen de bancadas, del funcionamiento, que debe haber unos programas claves, o sea, sean muy concretos y que deben ir acorde pues también a su postura ideológica, ¿no? Y que el presupuesto, pues el tema del presupuesto también se puede obtener no netamente del Estado, sino de otros digamos, apoyos, pero que no vaya a ser, digamos, tan alto. O sea, que vaya, digamos, generar como sospecha que está siendo muy financiado altamente, sino que puede ser un 10% que lo financie. El título 2 habla del artículo 5 que como les decía anteriormente, las consultas son un mecanismo para los cuales estos pueden utilizar para la participación democrática e interpartidista, o sea que por coalición también se pueden realizar estas consultas para ver qué está pensando la sociedad en general. Bueno, el Consejo también Nacional Electoral, pues también esta autoridad va a reconocer cómo están siendo los partidos, los movimientos debidamente inscrita, o sea, todo esto desde el régimen disciplinario, desde el régimen sancionatorio, o sea, dar cuentas si están cumpliendo o no, desde el tema funcionativo, ¿no? Desde estructural funcional y pues también las competencias que se debe tener en cuenta de estos, pero para que no vayan a incurrir a una sanción. En ese sentido, pues el representante legal del partido o el movimiento debe tener en cuenta que no debe estar vinculado a investigaciones, porque la persona pues puede perder, digamos, sí,
su cargo. Entonces, dentro de los siguientes 15 días hábiles siguientes, la persona tiene que estar muy pendiente de ese sentido. Si se llega a incurrir en eso, entonces se le llegará notificación personal. Entonces, el Consejo Nacional Electoral se encarga de ver minuciosamente cómo se está haciendo el comportamiento y la conducta de los partidos y movimientos políticos de nuestro sistema político colombiano. En ese sentido, pues recaería también, no solamente, digamos, si la mayoría o se encuentran, digamos, mucho en investigaciones, más que todo, pues podría disolverse el partido o también, pues, el movimiento político. Dentro de lo administrativo electoral, entonces hablamos también como todo el tema de las fuentes de financiación, de lo económico. Dice, por ejemplo, en el artículo 16 habla que hay unas fuentes de financiación. Como les decía, los créditos también pueden ser obtenidos para los que estén haciendo ejercicio popular, ¿no? En entidades financieras legalmente autorizadas, ya sea también por herencias o ligados que reciban estatalmente, por cuotas o también de sus afiliados, entre otros. Todo es digamos, de los que hagan, sí, parte miembro del partido Movimiento. También podemos dar cuentas, pues, que en el artículo 24 hay unos límites dentro del gasto de campaña que se refleja y que debe haber claramente una transparencia, ¿no? Eso es uno de los principios. Y también ahí habla una cita del artículo que dice que el 15% se distribuirá por partes iguales entre los partidos y movimientos que hayan obtenido el 3%, o sea, los que hayan obtenido el 3% del umbral, pues podrán hacer parte de esa financiación válidamente. Bueno, hay un aspecto crucial que habla sobre el tema de las circunscripciones especiales, y es que dicen que, o sea, ¿será que hay una exclusión o que con los movimientos políticos, los movimientos políticos que son indígenas o especiales, ¿no? Porque es que dice que en el artículo 28 de esta ley 1475 de 2011 dice que básicamente, o sea, solo exceptos, o sea, los partidos y movimientos todos podrán, digamos, inscribir a sus candidatos y lista, pero exceptos no podrán inscribir a los que estén de circunscripciones especiales, es decir, que a las minorías étnicas. Entonces a los otros, a todos pueden, a las corporaciones de elección popular lo podrán hacer desde la personería jurídica y todo eso, pero si es desde las minorías étnicas, pues no. Entonces el artículo 28 de esta ley lo dice, entonces se le da prioridad, pero entonces dice que, pues como ya tienen, digamos, su aval especial del Congreso, esto es de la inscripción de candidatos. Bueno, igualmente encontramos ya finalmente, como son hasta el artículo 35 de esta ley, encontramos el artículo 34 que habla sobre todo el tema de las campañas electorales, cómo debe ser el funcionamiento y todo el tema de la propaganda electoral, que eso también lo mencionaba en la reforma del 2003 de los actos,